Ok. El tema de hoy va a estar interesante. Límite de funciones racionales. Una razón es lo mismo que una proporción o un cociente o una división o una fracción y razón, proporción, cociente, división. ¿Algún otro nombre? Ah, tasa. Con S. No tasa. Con Z. Una tasa es una proporción, una razón. A veces decimos una razón proporcional, es un pleonasmo redundante repetitivo. Y lo definimos como el cociente, vamos a decir, el cociente de dos números enteros, digamos el número P y el número Q, donde P y Q forman parte del conjunto de los números enteros. Así lo vemos en teoría de conjuntos numéricos. Números forman parte del conjunto de números enteros. Son números enteros. Como resultado, pueden dar un número real. Un número real. Es decir, puede ser un número entero, puede ser un número no entero. A los números no enteros también les llamamos números racionales. ¿Sí? Los números que no están en este conjunto son, por ejemplo, los números racionales. Lo representamos en teoría de conjuntos con la letra Q, porque una forma de decirlo en inglés es quotient, que es cociente en inglés, porque la teoría de conjuntos la desarrollaron, entre otros, principalmente, o bastantes matemáticos fueron británicos en el siglo XIX, de los que desarrollaron la teoría de conjuntos inicial. Gente como John Venn, como Lewis Carroll. Bueno, no se llamaba Lewis Carroll. ¿No recuerdan de ese nombre? ¿De qué? ¿No vieron la película? ¿Cuál? Entonces, la de Tim Burton, la de Disney, la clásica viejita de es tarde, ya se ha hecho tarde, me voy. El conejo. Entonces ella dice, me sigas que soy yo. Un poco flaco, pero conejo. Siempre andas corriendo, es tarde, ya se ha hecho tarde. Y antes de que se nos haga más tarde, no se llamaba Lewis Carroll, ese era su seudónimo, su nombre falso, su alias. Sería su nombre en Facebook, actualmente. O su perfil en Twitter, no sé. @Lewis Carroll. Se llamaba en realidad Charles Ludwig Dodgson.
Más fácil, Lewis Carroll. Fue como publicó, o con el nombre con el que publicó los cuentos sobre Alicia, que están basados en pensamiento racional, pero están bien locos. El pensamiento racional no siempre es racional, o razonable, ¿va? Bueno, ok. Entonces, eso es un número racional, un número racional, eso es un número racional. Un cociente entre dos números enteros. ¿Qué es una función racional? Bueno, una función racional tiene la misma forma que un cociente, pero se trata de dos funciones, digamos, f de x, que son proporcionales, y g de x. F de x y g de x, f de x es una función, g de x otra función, y están relacionadas como un cociente o proporción de una respecto a la otra. Esto sería una función racional. Las funciones pueden ser cualquier tipo de función, cada una de ellas. Puede ser una función lineal una y también la otra, o puede ser una función lineal una y una función potencial la otra. Si la potencia fuera 2 sería cuadrática, entonces sería una función lineal su proporción respecto a una función cuadrática, por ejemplo, una función proporcional. O podría ser una función exponencial relacionada con una función potencial, o una función racional relacionada con una función logarítmica, o una función trigonométrica, etc. Cualquier par de funciones que estén relacionadas como un cociente o proporción serán una función racional. Ese es un tema que ya vieron en el curso de Biomatemáticas 1. ¿Existe el límite en funciones racionales? Veamos. Comencemos con algún par de ejemplos. De hecho, es curioso, pues es difícil encontrar ejemplos gráficos o visibles, fácilmente comprensibles y sencillos entre comillas, de fenómenos reales, y no solamente fenómenos reales, fenómenos naturales, y no solamente fenómenos naturales, sino fenómenos naturales en el contexto de la biología. Es difícil encontrarlos plasmados, impresos, editados en libros de matemáticas, por ejemplo, o incluso en la web. Me la pasé buscando últimamente imágenes para tratar de ilustrar la clase de hoy y no las encontré. No encontré imágenes, muchas, encontré muy poquitas, y más que las imágenes eran las ecuaciones. Yo lo que buscaba era una imagen, unas palabras, una gráfica. Entonces, como no las encontré, las hice yo. Lo que publiqué hace rato, porque apenas pude, bueno, ya me cansé, me harté, es tarde, se ha hecho tarde, hay que empezar la clase. Las hice yo con mi tableta y las subí hace rato. ¿Alguien ya la vio? No se han visto. Lo que voy escribiendo aquí algo, traten de entrar y buscarlas para que vean de qué se trata. Son dos gráficas de dos fenómenos biológicos diferentes. Para que vean que sí, efectivamente, las funciones que pueden ser racionales pueden describir fenómenos reales, o los fenómenos reales biológicos se describen por medio de funciones racionales. Pongamos este ejemplo de función racional que no necesariamente es algún fenómeno real, simplemente como ejercicio de clase para entender qué carambas o cómo son, si es que los hay, los límites en las funciones racionales. Comencemos con la función f de x igual a 2x cúbica
menos 5x cuadrado, menos 5, menos 5, nada más, es una función verde. La función azul del día de hoy, la primera función azul del día de hoy será f de g de x, perdón, y que sea x cuadrada menos 20x más 1. Ok, la primera función, ¿qué tipo de función es? Podemos catalogarla con dos características. Podemos escribir con dos características. La primera es una función binomial, tiene dos términos, y segunda es una función cúbica, o sea, es una función de potencia al cubo. La segunda es una función trinomial, g de x, y es una función cuadrada o cuadrática. O también puedo decir que es una función de tercer orden y esta es una función de segundo orden. Recuerden que el orden de una función es el número de la potencia más grande en la función. Aquí la potencia más grande es 3, aquí la potencia ¿cuál es? 0, 0, 0, 0. Cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1. 1 por 5 es 5. La x, la variable x y la potencia están implícitas. Por eso no las dibujamos, no las escribimos. No las pintamos. La función g de x es una función de segundo orden porque la potencia más alta es más grande, el número más grande es 2. Aquí la potencia es 1, por eso no lo pongo, está implícito el 1, y aquí la potencia es 0, también implícito. O sea, recuerden que aquí hay una x que se fumó, profesor. Recuerden, está implícita. Aquí también hay una x, aquí hay un 1, o hay un 0, y aquí hay otro 0. ¿Bien? Esos ceros deben estar aquí, no en sus exámenes. En los exámenes no están ni implícitos. Ok. Esas son las dos funciones. ¿Cuál sería la función racional? La función racional sería f de x, que es igual a 2x cúbica menos 5 dividida entre g de x, como está bailando, que sería x cuadrada menos 20x más 1. Bien. Tabúlenla. Tabúlenla. Para preguntarnos, voy a usar el plumón verde por cuestiones de plumones negro y azul ya están con poca tinta aparentemente, o ya es viernes y ya no quieren trabajar. Hoy es de viernes, ¿no? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿existe el límite de 2x cúbica menos 5 entre x cuadrada menos 20x más 1 cuando x tiende a infinito? ¿Sí? Si x tiene valores muy grandes, ¿con qué forma tiene la función? Vamos a tabular x contra y. ¿Ok? Comencemos con x es igual a 0. Luego háganlo con 10. Luego háganlo con 100. Luego con 10, no, 100 no, todavía no. 10, 20, 30. Luego 100, 200,
y 300. A ver qué forma tiene. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Menos 5. ¿No? ¿Sí o no? Sí es 0, 0, 0, queda menos 5 entre 1. Menos 5. Es el más fácil. Cuando x vale 10, tendríamos 10 por 10, 100 por 10, 1000 por 2, 2000 menos 5 sería 1995. No es cierto, está acá arriba. 1995 entre 100 menos 200 sí, es 220 por 10 es 200 más 1. ¿Cuánto? Ya el cociente. Menos 100 más 1 sería menos 99, ¿no? 1995 entre menos 99 es igual a un número muy grande negativo, no tan grande. 19 es como 80 y algo. Menos 20.15. Menos 20.15. Ok. Cuando x es igual a 20, cuando x es igual a 20, ¿cómo es? ¿Cómo es y? ¿Cuánto? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más ya lo confirmó? 15.000. 995. Cuando x igual a 20. Cuando x igual a 30. Está bien loca. 179. ¿Cuánto? 179.38. vamos a decir, redondeando. Aquí lo voy a redondear a 2. 2. Cuando x igual a 100, 250. Si redondeo el punto 96, el 9 sube a 0, entonces sería 50. Ok. Cuando x igual a 200, 444.4. Cuando x es igual a 300, 642.8. Fíjense lo interesante, al principio parece que es negativo. Tiene cara de que se vaya hacia valores negativos de y. Y luego dice, no, a valores positivos muy grandes de y. 15.000, casi 16.000. Y luego se arrepiente y entonces se va a valores menores, o sea, como si fuera otra vez hacia valores hacia 0, quizá. Este tipo de función pareciera que su límite podría ser menos infinito o podría ser más infinito. Depende del interés. Si gradico nada más desde 0 hasta 10 y además veo
gráfico 0, 1, 2, 3, 4, 5, como hemos hecho en funciones anteriores en ejemplos. Graficamos de 0 a 8, de 0 a 5, a veces de menos. A ver, gráfico. ¿Cuánto vale y cuando x vale, no puso valores negativos de la función, de x? ¿Cuánto vale y cuando x es igual a menos 10? Como un ejemplo adicional, menos 10. Es decir, la pregunta es ¿de dónde viene la función? ¿Vendría de valores negativos? ¿Cercanos a 0? Menos 6.7. Cuando x es igual a menos 100, o sea, del lado izquierdo parece que tiene una tendencia similar, no, negativa. O sea, el comportamiento es bastante variable. Podríamos decir errático, errante, como decían los antiguos de las estrellas que ahora llamamos planetas. Estrellas errantes, astrales planetas. Bien. Ok. Vamos a ver otro ejemplo de otra función racional con numerador y denominador tal vez diferentes a estos. Que sea la función racional f de x entre g de x, son otras dos funciones f de x y g de x, que sea f de x, que es el numerador, sea cuadrática x cuadrada más 5, binomial. Se parece a este en el sentido que es binomial, pero el segundo término es positivo, no es negativo, y en lugar de cúbica es cuadrática, pero sigue siendo una función de potencia. La función del denominador, que sea también binomial, pero que sea cúbica, más 10. Se parecen a esto tiene cara como pero este término sería la ordenada al origen, donde cruza la función cuadrática. Recuerden que sería una parábola y uno de los ceros estaría en más 5. Okay. Cuando x vale 0, valdría más 5y. En cambio la otra pues está en 10, pero es cúbica. Esta tendría 2 ceros, esta tendría 3 ceros. Recuerden que es también algo que nos dice el orden de la función o la potencia de una función potencial. ¿Cuál es entonces para esta función racional su límite de x cuadrada más 5 entre x cúbica más 10 cuando x tiende a infinito? ¿Cuál sería el límite? ¿A qué límite parece que podría ser negativo o parece que podría ser positivo? Bien. En esta, tabuleamos también x, y hagámoslo nada más para valores positivos como decimos aquí. Este fue nada más un divertimento matemático. Luego dicen que las matemáticas no son divertimentos. Desde 0, hagamos el mismo intervalo, 0, 10, por los mismos intervalos, 20, 30, 100, 200, 300, 300. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? 0.5, ¿no? Es un medio. 5 entre 10 es un medio, es 0.5. Cuando x vale 10 sería
10 por 10, 100 más 5 sería 105. Entre 10 por 10 sería 1010. 1010 sería 105 entre 1010 es como 0.1. ¿Sí cuánto dio? 0.1. Cuando x igual a 20, ¿cuánto da? 0.0 ¿qué? 5. Cuando x igual a 30, no me digas, es 0.01. ¿Sí? Puedo equivocarme. 0.033. No me digas 3. Ah, entonces no era eso. Ok, cuando x igual a 100, 0. ¿0 punto qué? 0.01. Ah, 0 ceros. Ya después del 1 sigue otro 0. Ah, bueno, no lo ponemos. Ah, Ok, ahí no está. Cuando x igual a 200, ¿cuánto vale y? ¿Quién teclea más rápido? ¿Quién tiene los dedos más rápidos del oeste de la UAM? 5.0. ¿Cuánto? 5.0. Está el x a la menos 3. Ah, está elevado a una potencia, dices a la menos 3. Entonces son 0.00 y luego sí el siguiente. En la potencia de la expresión exponencial nos dice en qué posición a la derecha del decimal va el primer dígito que no es igual a 0. Sí, yo tampoco. ¿Sí? ¿No viste la E? Entonces, ¿cuánto es? 0.005. Sí. ¿Ok? ¿Cuánto x igual a 300? 0.0033. Y no me digan cuando es si me voy a 1000, x es igual a 1000 sería 0.001. Casi podría, mejor no lo hago, apostar. Luego pierdo. ¿Bien? ¿Cuál es el límite de esta función? ¿Cuál es el número? 0. El límite de x cuadrada más 5 entre x cúbica más 10 es, cuando x tiende a infinito es igual a 0. Vamos a ver un tercer ejemplo. Déjenme ver si pinta bien el monero. Negro, sí, ok. El tercer ejemplo de función racional, tengamos a f de x entre g de x, donde f de x es esta misma x cuadrada más 5, pero ahora dividida entre x cuadrada menos 20x más 1. Es decir, esta función como denominador. Tabulemos x y y. Y ya voy a tener que cambiar el cuando x igual a 0, cuando x igual a 10, a 20, a 30, a 100, a 200 y a 300. Cuando x igual a 0,
y es igual a 5, ¿no? 5 positivo. Ese es el más fácil. 0, 0, 0, 5 entre 1, 5. Cuando x igual a 10, tendríamos, cuando x igual a 10, ¿cuánto ya lo borré? Es 10 por 10, 100 más 5 sería 105 entre 10 por 10, 100 menos 200 sería menos 100 más 1, 99. ¿Sí? Sería entonces igual a 1.06. Ok. Los que siguen, cuando x es igual a 20. Ajá. Ah, gracias. Te lo regreso a terminar. Negativo. Ah, sí, es cierto, es negativo. Tienes razón. Sí, porque este es menos 200, este producto. Ahí está. La barra bien negra para que se vea que es negativo. Cuando x igual a 20, ¿cuánto vale y? ¿Positivo? Sí, positivo. 405. Cuando x es igual a 30, ¿cuánto? 3.00. 3.0. 0. 3. 3. Cuando x es igual a 100, 1.25. Cuando x es igual a 200, 1.11. Cuando x es igual a 300, 1.07. Háganlo en 1000. Cuando x igual, ya nos planteamos aquí cuál es el límite de la función x cuadrada más 5 entre x cuadrada menos 20 más 1 cuando x tiende a números muy grandes, a infinito. Quedó como 8, no se confunde. Cuando x tiende a infinito, ¿cuánto vale el límite? ¿Cuánto? ¿1? No. A ver, es 1000 al cuadrado más 5 entre 1000 al cuadrado menos 20 por 1000 más 1. No vean que se les murió la pila de la calculadora. Voy a hacer les murió la pila a ustedes. 1.02. ¿Cuánto? 1.02. 1.02. Si nos vamos a números todavía más grandes, va a seguir disminuyendo. Y el límite podría ser 0. E incluso podría pasar del 0. Puede ser o menos infinito. Parecería que el límite tiende a ser 1. Se acerca a 1. Pero si uno sustituye por números más grandes, entonces se da cuenta que puede llegar a 0 o incluso puede pasar a valores negativos de las ordenadas, es decir, de la función. ¿Bien?
Es lo interesante que sucede con las funciones racionales. Habría otra manera un poco truculenta para poder determinar, por ejemplo, en el primer ejemplo, la función racional 2x cúbica menos 5 entre x cuadrada menos 20x más 1, si el límite fuera menos infinito o más infinito, ¿cuál de los dos? ¿O son los dos? Antes de abordarlo, sí lo voy a abordar de una vez, para ver la conclusión de esta parte de una vez. Aquí la potencia es el cubo, 3. Es una función de orden de tercer orden. Esta es una función de segundo orden, la potencia es 2. Cierto que cuando multiplicamos por números pequeños, sustituimos por números pequeños la variable x, podemos obtener números hasta negativos. Pero a partir de cierto número de x, la función empieza a crecer. Sí, como que se repite, pero luego tenemos 179, 250, 454, 642, 6, aquí, no sé de otro lado, lo voy a borrar para no hacerme camotes yo solo. ¿Bien? Okay. Si los valores van aumentando de x, el valor numérico de x va aumentando, el valor numérico de x, el valor numérico de y también aumenta. Parece que se orienta hacia el infinito positivo. Podemos verlo también de la siguiente manera. ¿Cuál es el x perdón, 300 al cubo? ¿Cuánto valió? 300 al cubo. ¿Cuánto fue? 3 por 3, 9. ¿Y cuántos ceros? 6. O sea, son 9 millones. 27. Ok. Ah, es al cubo, no al cuadrado. ¿Cuánto es, dijeron? 27.000. Bueno, por 2, además se duplica. ¿Cómo queda la magnitud del 5, que es negativo, respecto a este término? Muy pequeño, no pinta. Básicamente la función empieza a depender principalmente del primer término. Algo similar sucede con la función cuadrática. El cuadrado va siendo cada vez más grande que el producto de 20 por la variable. Entonces, estos dos números, estos tres números, estos tres términos, este y este se van siendo proporcionalmente mucho más pequeños que estos dos. Entonces podemos considerar a esta función como f de x entre g de x sería igual a la función 2x cúbica entre x cuadrada. Y el límite de 2x cúbica entre x cuadrada cuando x tiende a infinito, si es infinito. Ahí no hay manera de que se desvíe hacia otros lados. ¿No es como sacar más o menos la derivada de la función? Ah, sí. El problema es que la derivada sería 6x cuadrado entre 2 ¿Entre 2? entre 2x, pero entre 2x, así porque es 2 menos 1, sea x a la 1, x sea la derivada. ¿Sí? Pero la derivada, esta es una función cúbica que tiene curvas. La derivada es la pendiente en un punto específico en el valor de x en esa curva. Se parecen pero no son iguales. Ya lo veremos más adelante cuando veamos la derivada. Ya me adelanté a una definición de derivada. ¿Bien? Es la pendiente en un punto de una función. Por ejemplo, esta o esta, cualquier función que no sea lineal. Es más, puede ser hasta la derivada de una función lineal, pero se ve muy aburrido. Se vuelve monótona la vida.
aburrida. Bien, entonces, podemos entonces, para esta función, decir... ¿Ah? No me quedó claro por qué está eliminando los números de arriba, el menos 5 y el 20. Porque conforme x va siendo más grande, el primer término de cada función va siendo mucho más grande que los siguientes términos. Proporcional. Vemos al interior de la función. Tomamos una lupa o un microscopio y queremos ver adentro de la función. ¿Sí? Y vemos que cuando aumenta x, la magnitud del primer término se hace mucho más grande que el segundo término, porque el segundo término además es constante, no cambia, siempre vale menos 5. Entonces, la influencia de este término en el fenómeno disminuye. Algo similar sucede en la función cuadrática. Como x cuadrada, conforme aumenta el valor de x, va siendo mucho más grande que el segundo término, con el mismo valor de x, este número empieza a ser proporcionalmente poco importante para el resultado numérico de esta suma. Y más el 1, el pobre 1 se queda ahí, 1, se queda solito. Bueno, acompañado por esto, pero tampoco pintan, de los dos no se hace uno, cuando este es muy grande. Entonces, por eso digo que puedo considerarlos no significativos, no importantes, ¿sí? Despreciables, porque ya no influyen en el comportamiento del fenómeno. Y entonces puedo encontrar que en general la función tiene cara de dirigirse al infinito. Sin embargo, esta otra de acá nos recuerda que podemos estar equivocados. Profe, yo tengo ahí una duda porque dijo que aunque se vayan agregando más ceros al valor de x. Bueno, no más grande, sino siendo más grande. Ajá, sí, exactamente. Hay 10.000 o 10.000, 100.000, al número que sea, se iría acercando a cero o menos infinito, ¿no? Podría llegar a acercarse a cero o incluso pasar a valores negativos, por lo tanto, hacia menos infinito. Recuerden que el detalle es que este número puede ser tan grande como no quieran. Sí. Sea todavía más grande, ¿sí? El caso es que yo ¿Qué número ya se llegué a valores mucho más grandes y sigue siendo 1. Sigue siendo 1. Entonces hay que... La observación es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre las tres funciones racionales? Esta, la original, y no, ahora sí desprecien las diagonales que tracé. La función que está verde con azul, la función roja y la función, pero el límite, ¿sí? Y la función negra. ¿Cuáles son sus características? Las tres son racionales. Las tres son de potencia. ¿Sí? Hay un término en el cual la variable está elevada a una potencia distinta de 0 y de 1. ¿Sí? ¿Son iguales las potencias en ese término? ¿En cada una de las funciones? No. Solamente en la última, en la tercera. Ambas funciones tienen la misma potencia máxima, o podemos decir ambas funciones de la función racional son del mismo orden, de segundo orden en este caso. Podrían ser de orden 1 o de orden 4. Las dos tienen el mismo orden. ¿Bien? El límite tiende a un número constante. Puede ser 0, puede ser muy grande o muy pequeño, pero tiende a un número constante. ¿Estas cómo son? ¿Son del mismo orden? La del numerador, recuerden que es un cociente, ¿sí? Un cociente. El número de arriba del cociente se llama numerador y el numerador se llama denominador. Además podríamos usar esos símbolos. Usaba yo cuando al revés además. El numerador entre el denominador.
donde el numerador es un número real, un número entero, perdón, y el denominador es un número entero. Ahí está. Bien. Entonces, el orden de la función en el numerador es 2. El orden de la función en el denominador es 3. Y la función tiende a 0. En esta, el orden del denominador es 2 y del numerador es 3. Y la función tiende a infinito. El orden de la función del denominador es más grande que la del numerador. El orden de la función del numerador es más grande que la del denominador. Normalmente, si no hay nada raro, como que llegan los extraterrestres, o sea, aparece un fantasma, los extraterrestres pueden existir, los fantasmas no hay evidencia de que existan, ni siquiera hay evidencia de que puedan existir. Los extraterrestres hay evidencia de que podrían existir, está en las leyes de la física, la química y la biología. Cuando en una función racional el orden de la función del numerador es más grande que la del denominador, el límite tenderá a infinito. Casi una regla. Podríamos decir que es una regla. Si el orden, en cambio, del numerador, de la función numerador, es menor que el orden de la función del denominador, tenderá a 0. Será el límite. El límite será 0. El límite es 0. Bien. Aquí, mucho cuidado. No queda más que seguir insistiendo con más números a ver qué sucede. Los ejemplos que les puse en la web para ilustrar la sesión de hoy, ¿qué tipo de funciones son? Son funciones racionales ambas. ¿Son iguales? ¿En qué son diferentes? Además de que pueden ser los números distintos, pero ¿cómo es la primera? Dice ahí que es el comportamiento de una población de cabras aisladas. Puede ser porque alguien las abandonó en una isla, precisamente porque son aisladas. De ahí viene la palabra isla. ¿Es una función lineal? Es una función racional. ¿Cuál es? F de x es igual a 60. Está medio chistosa la expresión, pero es que es así como se pone en el... La hice con una aplicación en mi tableta. A ver, la descargo aquí. Y es 60 por x más 1, cierto que tiene más paréntesis porque está programada en la tableta, entonces tengo que poner todos los símbolos, si no el procesador se hace bolas, no entiende, es medio bruto. Eso de que dicen que es inteligencia artificial, yo lo dudo. Entre x más 6. Sí, son dos funciones lineales, la del numerador y la del denominador. Son lineales. ¿De qué orden son? De orden 1. Pero la relación entre ellas hace que la función resultante, f de x, no sea lineal. Es una cosa rara y nada más pinté esta parte. Porque es un fenómeno real, no existen las cabras negativas o el número negativo de cabras.
No existen las anticabras, pues. Tampoco existe el chupacabras, tampoco. Pero si nos olvidamos que es una ecuación, una función que describe un fenómeno natural y nada más pensamos que es un divertimento matemático, podríamos tabular valores negativos de la función, valores negativos en X, y la cosa se pone interesante. Ajá. En ese caso del ejemplo de la izquierda, ¿podría considerarse que es como de aquí de la derecha? Es como este de acá. O sea, podría ser cero o tender a menos infinito. Podría tender a, más que a cero, les dije, a un número. A un número constante. A un número que está definido por esta proporción. Pero sí, Sí, no crean que se van a hacer ricos criando cabras. Bueno, tal vez no tan ricos. Vendiéndolas tal vez sí. No solamente hay que criarlas, hay que venderlas. Okay. Y, las pueden vender enteras, las pueden vender como barbacoa. Y entonces es mejor negocio. Okay. Alguien me va a salir por ahí, profesor, yo soy veggie. Yo qué culpa tengo. Aquí cada quien sus traumas, estos son los míos. Son mis traumas. Ok, ¿cuál es el otro ejemplo? El otro ejemplo es una función que representa el comportamiento probable, por eso dice hipotético, de un paciente que recibe, que debe recibir antes de una cirugía un medicamento. Puede ser un anestésico, un antibiótico, un algo para ese proceso quirúrgico. Y la pregunta es, ¿cuándo se lo doy? ¿Alguno de ustedes ha sido sometido a cirugía? ¿Sí? Y antes de que los lleven al quirófano, llegan y además de que ya los picotearon por todos lados antes y los midieron y les ponen la bata de loco esa. La bata de loco, la que se amarra por atrás. La cirugía está programada para tal hora y antes de, X tiempo antes de, llegan y les ensartan algo más. Aquí de acá. El año pasado me hicieron una cirugía y mis brazos parecían de adicto. Estaba picoteado por todos lados. ¿Cuánto tiempo antes? Hay que calcularlo. Depende de cómo se comporta el medicamento inicialmente en torrente sanguíneo. Entonces, aquí la función que se plantea en este problema es f de x, es una función racional, es 4x entre x cuadrada más 2. Diga algún matemático, ay, qué ecuación tan simplona, está muy aburrida. Función racional de segundo orden. Sí, pero que te pongan todas las agujas. Y que sepas cuándo. ¿Cuánto tiempo antes? Ok. Es lo que los matemáticos no saben, hasta que los tienen que operar. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo es? Es como la roja. El orden del denominador es mayor que el orden del numerador. La función del numerador es de primer orden, la función del denominador es de segundo orden. Ambas, ok, esta es lineal, esta es una cuadrática, es una parábola. Sí, pero ¿qué tipo de parábola? No es una parábola, tiene cara de parábola, tiene una curva, pero la función, si ustedes la ven, va así. Es que ya se me borró aquí, le apreté lo que no debía. Ok, aquí está. Una parte del origen, porque al principio no hay nada. ¿Sí? Aquí sí había tantas cabras al iniciar, aquí no había medicamento. Se introduce al torrente sanguíneo, empieza a subir, ahí está la parábola. Sí, la parábola sería esta. Sería la de segundo orden. Pero esto pasa. Ya no es una parábola.
tiene que alcanzar lo que se conoce como la dosis terapéutica, que es un valor mínimo. Si el valor es menor que la dosis terapéutica, ya no tiene efecto. Entonces la cirugía tiene que ocurrir entre este intervalo de tiempo, no prolongarse más, no puede surgir ninguna complicación. Porque incluso hay algunos medicamentos que no se pueden, pues ponle otra. No siempre es posible, por los diferentes efectos secundarios que tienen todos los medicamentos. Hasta el agua tiene efectos secundarios. Como por ejemplo, cuando hay que ir. Es un efecto secundario de tomar agua. ¿Para qué tomamos agua? Para hidratarnos, que es el efecto que buscamos, el efecto fisiológico que buscamos, hidratarnos. Pero hay efectos secundarios y a veces son penosos. Entonces, este fue el tema de hoy, las funciones racionales. Vamos a ver a partir de la próxima semana el límite de funciones trigonométricas. Por hoy y por esta semana, vayan con Luis Carroll, la clase ha terminado. Gracias.